Imagina esto. Estás en una discusión acalorada. Tu corazón late con fuerza, tu mente se llena de argumentos listos para ser disparados como flechas. Necesitas responder. Necesitas defenderte. Necesitas demostrar que tienes la razón. Pero ¿y si te dijera que en el momento en que sientes esa necesidad desesperada de reaccionar, ya has perdido? El mundo nos ha enseñado que la fuerza está en la voz, en la capacidad de argumentar, de imponerse, de tener siempre una respuesta aguda en la punta de la lengua. Pero Nietzsche lo veía de una manera completamente distinta. Para él, el verdadero poder no está en gritar más fuerte, ni en convencer con fuerza a los demás. El verdadero poder está en lo que eliges no decir. Vivimos rodeados de ruido, de redes sociales, de debates interminables, de personas compitiendo por ver quién habla más, quién tiene la última palabra. Pero lo que pocos comprenden es que en este mar de ruido, los que realmente tienen poder no están gritando. Están observando, esperando. Y cuando deciden hablar, cada palabra pesa como una piedra lanzada a un lago en calma. Nietzsche entendía algo que la mayoría ignora. La urgencia por hablar, por responder, por justificarse, revela un tipo sutil de debilidad. Aquellos que buscan desesperadamente ser escuchados, en el fondo, están buscando validación. Están reaccionando. Y quien reacciona está siendo controlado. En cambio, quien domina el silencio posee otro tipo de autoridad, una que no necesita demostrar nada a nadie. Piensa en las personas que realmente te han marcado. ¿Fueron aquellas que hablaban sin parar? ¿O aquellas cuyas pocas palabras te impactaron como un golpe certero, bien utilizado? El silencio genera misterio, genera respeto, genera incomodidad, y la incomodidad hace que las personas piensen. Así que la pregunta que debes hacerte es, ¿tienes control sobre tus palabras? ¿O eres esclavo de la necesidad de ser escuchado? ¿Sabes cuándo hablar y cuándo simplemente dejar que el silencio haga el trabajo por ti? Porque la verdad es que a veces el silencio no es solo una elección, es un desafío. Un desafío que pocos tienen la fuerza de enfrentar. Hoy exploraremos cómo Nietzsche veía el poder del silencio y cómo esta filosofía puede transformar la manera en que te posicionas en el mundo. Si aprendes este arte, nunca volverán a verte de la misma manera. Mira a tu alrededor. El mundo nunca ha sido tan ruidoso. Todos tienen una opinión, todos quieren ser escuchados. Todos creen que necesitan decir algo todo el tiempo. Las redes sociales han convertido las conversaciones en batallas públicas donde la victoria no se logra con la verdad, sino con el volumen y la repetición. Pero Nietzsche advertiría, esta obsesión con hablar, con responder, con gritar tu postura al mundo, no es fuerza. Es debilidad disfrazada. Detente y piensa. ¿Por qué las personas sienten esa necesidad casi compulsiva de expresarse todo el tiempo? La respuesta es simple. En el fondo, tienen miedo. Miedo a ser irrelevantes, miedo a ser olvidados. Miedo a que su silencio sea interpretado como sumisión. Así que llenan cada espacio vacío con palabras, palabras que muchas veces ni siquiera creen del todo, pero que dicen para evitar el terror de la insignificancia. Pero lo que Nietzsche comprendía, y que pocos hoy en día captan, es que quien domina el silencio nunca será insignificante. Al contrario, se convierte en un enigma. Se convierte en alguien que no puede ser categorizado ni anticipado fácilmente. Y lo impredecible siempre será más poderoso que lo obvio. El ruido del mundo es una trampa. Crea la ilusión de que aquellos que más hablan, que más se imponen, que más rápido responden, son los que ganan. Pero esa es la lógica de los débiles. Nietzsche veía la vida como un campo de batalla. Y en ese campo, el guerrero que carga primero no siempre es quien sale victorioso. Muchas veces lo es quien sabe esperar, quien observa, quien percibe las fallas del enemigo. Antes de atacar, mira a los verdaderos maestros de la estrategia, ya sea en la filosofía, la guerra o los negocios. No hablan más de lo necesario. No se apresuran a responder.
no se desgastan tratando de probarle algo a todos. Saben que a veces el mejor movimiento es dejar que el otro se canse tratando de descifrarlos. Nietzsche no veía el silencio como una debilidad, sino como una afirmación de fortaleza. Quienes dominan el silencio controlan el ritmo del juego. Quienes callan en el momento justo obligan al otro a hablar más de la cuenta, a revelar sus debilidades, a exponerse por dentro. La sociedad moderna no tolera el silencio porque el silencio obliga a la introspección. Y la introspección es peligrosa para quienes han construido su identidad sobre el ruido externo. Así que pregúntate, ¿tienes control sobre tu voz? ¿O eres solo uno más, perdido en el ruido incesante del mundo? ¿Sabes cuándo hablar y cuándo guardar silencio? ¿O te inquieta el vacío de tu propia ausencia? Porque si no puedes soportar el silencio, tal vez esté diciéndote algo que temes escuchar. Nietzsche creía eso. Que la gran mayoría de las personas viven encadenadas a ilusiones. Ilusiones sobre la moral, sobre el bien y el mal, sobre lo correcto y lo incorrecto. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a seguir reglas, a respetar convenciones. Pero ¿y si te dijera que esas reglas no fueron hechas para fortalecerte, sino para domesticarte? El concepto del Übermensch, el superhombre de Nietzsche, no se trata de músculos, dinero o estatus. Se trata de algo mucho más poderoso. Dominio absoluto sobre uno mismo. El Übermensch no reacciona impulsivamente, no se desespera por ser aceptado, no siente la necesidad de demostrar nada a nadie. Crea sus propios valores, sus propias reglas, su propio camino. Y una de las armas principales de este ser superior es precisamente el silencio. Piénsalo. ¿Qué ocurre cuando guardas silencio en una situación en la que todos esperan una respuesta? El silencio genera incomodidad, crea misterio, invierte la dinámica de poder. Cuando te niegas a reaccionar en el momento esperado, obligas a la otra persona a enfrentarse a su propia ansiedad. Nietzsche entendía que el ser humano promedio le tiene pavor al vacío. Necesita llenarlo todo con palabras, explicaciones, justificaciones. Pero el Übermensch, él comprende que el silencio puede ser más poderoso que cualquier argumento. Observa la diferencia entre un verdadero líder y alguien que necesita gritar para ser escuchado. El verdadero líder no necesita alzar la voz. No necesita justificarse a cada paso. Existe con tanta firmeza y convicción que su sola presencia impone respeto. Ahora mira a aquellos que siempre están hablando, siempre tratando de convencer a los demás de que son fuertes, inteligentes, superiores. En el fondo, ese parloteo constante no es más que una confesión de inseguridad. Nietzsche veía claramente esta diferencia. El que habla demasiado, el que reacciona ante todo, el que se molesta con cada provocación, está siendo controlado. Es esclavo de sus emociones, prisionero de la validación externa. Pero aquel que sabe callar, que elige sus palabras con precisión, que permite que los demás se desgasten intentando descifrarlo, ese es el verdadero dueño de la situación. El Übermensch no se ve afectado por las opiniones ajenas. No necesita el reconocimiento de los demás para existir. Y por eso no se desgasta intentando probar nada. Sabe que su fuerza no reside en cuántas palabras dice, sino en el impacto silencioso de su presencia. Ahora te pregunto, ¿tienes control sobre tus palabras o tus palabras te controlan a ti? ¿Eres dueño de tu voz o solo reaccionas como una marioneta a las opiniones de los demás? Porque al final, quienes realmente tienen poder nunca se desesperan por ser escuchados. ¿Alguna vez has notado cómo el silencio incomoda a la gente? Solo un pequeño momento de pausa en una conversación basta para que alguien intente llenarlo con palabras, cualquier palabra, incluso un comentario sin sentido. El silencio crea un vacío. Y los seres humanos tienen una aversión al vacío. Necesitan llenar ese espacio. Necesitan sentir que tienen el control de la situación. Pero Nietzsche comprendía una verdad brutal: quien controla el silencio, controla la mente de los demás. El silencio es un arma psicológica.
desarma, confunde, hace que la otra persona se rebele sin que tú muevas un solo músculo. Cuando alguien espera una respuesta y no la recibe, su cerebro entra en un estado de incertidumbre, tratando desesperadamente de descifrar qué está ocurriendo. ¿Lo estás ignorando por desprecio? ¿Sabes algo que él no sabe? ¿Dijo demasiado y no se dio cuenta? La mente del otro se convierte en un laberinto de dudas, mientras la tuya permanece intacta. Nietzsche entendió que el silencio puede utilizarse como una prueba de poder. Mira a los grandes estrategas, a los maestros de la persuasión, a los líderes que hicieron historia. No hablan más de lo necesario. Hacen que la otra persona se desgaste primero. Dejan que sus adversarios hablen, hablen y hablen, hasta que revelan sus debilidades, hasta que se pierden en sus propias palabras. El silencio es como un espejo. Obliga al otro a enfrentarse consigo mismo, a ver su propia inseguridad expuesta. Ahora piensa en una confrontación común, una discusión entre dos personas. ¿Quién parece tener el control? El que se altera, el que suelta argumentos sin parar, el que intenta convencer al otro a toda costa. O aquel que se mantiene en calma, que observa, que deja que el otro se desgaste solo. El primero está reaccionando, dejándose llevar por la emoción. El segundo está en control. Cuando guardas silencio, colocas al otro en una posición vulnerable. Pueden interpretar tu silencio de muchas formas: desinterés, desprecio, superioridad. Pero la única certeza que tendrán es que tú no estás siendo controlado. Y eso, por sí solo, es suficiente para incomodarlos. Nietzsche veía el silencio como un reflejo de la fuerza interior. Quien puede soportar el silencio, quien no necesita llenar el vacío con palabras innecesarias, es alguien que se domina a sí mismo. No necesita validación de los demás. No necesita justificarse, no necesita probar nada. Y es precisamente por eso que se le ve como una amenaza. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has sentido incómodo con el silencio? ¿Cuántas veces intentaste llenar un momento de pausa solo para evitar la incomodidad? Y, más importante aún, ¿cuántas veces fuiste manipulado por alguien que sabía el poder del silencio en el momento justo? Porque al final, quien controla el silencio, controla el juego. El silencio no es solo un arma contra los demás, es una prueba contra ti mismo. Porque la verdad es simple. La mayoría de las personas no pueden soportar el silencio. Hablan no porque tengan algo importante que decir, sino porque el vacío los asusta. Nietzsche entendía esto, que para alcanzar una verdadera fuerza, uno debe enfrentar ese malestar de frente. Ahora piensa. ¿Cuántas veces sentiste la necesidad de explicar algo, de justificarte, de llenar el silencio con palabras que en el fondo eran innecesarias? ¿Te has dado cuenta de que cuando guardas silencio, las personas a tu alrededor comienzan a inquietarse? Interpretan tu silencio como arrogancia, desinterés, incluso como un ataque. Esto ocurre porque vivimos en una sociedad que condiciona a todos a buscar aceptación constante. Guardar silencio significa rechazar ese juego. Y el rechazo a ese juego es inquietante. Nietzsche veía el silencio como un acto de rebelión. Quien guarda silencio ante el ruido está diciendo, sin necesidad de una sola palabra: no juego este juego. No necesito encajar. Eso asusta a la gente. No saben cómo lidiar con alguien que no reacciona como se espera, que no se desespera por ser comprendido. Porque, en el fondo, el deseo de ser comprendido es una forma de dependencia. Quien necesita ser comprendido, de alguna manera, está pidiendo permiso para existir. Pero el Übermensch de Nietzsche no pide permiso. Crea sus propios valores, sin importar la aceptación de los demás. Y esto requiere un tipo de valentía que pocos poseen. Porque soportar el silencio significa cargar con el peso de la soledad. Significa aceptar que muchas veces nadie entenderá tu elección. Mira a los grandes pensadores de la historia, a los visionarios, a los revolucionarios. No fueron bien recibidos de inmediato.
Sus ideas fueron ridiculizadas, ignoradas, combatidas. Pero no necesitaban gritar para ser escuchados. Soportaron el silencio del malentendido, el silencio del rechazo, y continuaron. Porque la verdad no necesita aplausos para existir. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces sentiste la necesidad de explicar tus decisiones, de demostrar que tenías razón, de buscar aprobación? ¿Y cuántas de esas veces realmente cambió algo? ¿O fue tu búsqueda de explicación solo un reflejo de tu propio miedo a no ser aceptado? Nietzsche nos reta a ir más allá de ese miedo. Nos obliga a preguntarnos: ¿estás hablando porque realmente tienes algo que decir? ¿O porque temes al silencio? ¿Necesitas ser comprendido? ¿O eres lo suficientemente fuerte para seguir adelante sin esa necesidad? Porque quien teme al silencio, nunca será verdaderamente libre. El silencio no es solo ausencia de palabras. Es una herramienta, una estrategia, un juego de poder. Pero, como toda arma, debe usarse en el momento correcto. Nietzsche no abogaba por no hablar nunca. Abogaba por hablar solo cuando sea necesario. Ahora piensa en todas las conversaciones que has tenido en el último mes. ¿Cuántas de ellas realmente importaron? ¿Cuántas fueron solo ruido? ¿Cuántas veces te descubriste explicando algo que no necesitaba explicación? Respondiendo a provocaciones sin sentido, o intentando convencer a alguien que, en el fondo, nunca iba a cambiar de opinión. ¿Cuántas palabras tiraste al vacío solo porque sentiste la necesidad de llenar el silencio? Nietzsche veía ese comportamiento como una forma de esclavitud psicológica. Quienes hablan todo el tiempo están siempre reaccionando al mundo, tratando de justificar su existencia. Pero quienes hablan solo cuando quieren, cuando eligen, cuando realmente deciden que vale la pena. Ellos tienen el poder. Ellos imponen respeto. Mira a los grandes estrategas de la historia. Nunca hablaban más de lo necesario. Sabían cuándo retirarse, cuándo esperar. Cuándo guardar silencio para que los demás se rebelaran. Y cuando finalmente hablaban, sus palabras cargaban un peso inmenso, porque eran raras, porque eran medidas, porque eran imposibles de ignorar. El problema de la mayoría es que hablan sin pensar. Reaccionan. Caen en la trampa de la provocación, en la necesidad de tener siempre la última palabra. No se dan cuenta de que al hacer esto, se vuelven predecibles. Nietzsche sabía que la imprevisibilidad es una de las armas más poderosas que uno puede tener. Quien no reacciona como se espera, se convierte en un misterio. Y el misterio siempre será más poderoso que la transparencia. Entonces, ¿cómo aplicar esta filosofía? ¿Cómo usar el silencio estratégicamente? Primero, aprende a observar antes de responder. La mayoría responde antes de entender completamente lo que se está diciendo. Sienten una urgencia casi incontrolable por opinar, corregir, argumentar. Pero quien domina el silencio espera. Observa, analiza, y solo entonces decide si vale la pena responder. Segundo, pregúntate: ¿esta conversación realmente me necesita? No todo diálogo merece tu atención. Muchas discusiones son solo juegos de ego, batallas sin sentido donde nadie está realmente interesado en la verdad. Si la conversación no aporta nada, si el otro no está dispuesto a escuchar, ¿cuál es el punto de desperdiciar tu energía? Nietzsche diría: déjalos hablar solos. Tercero, cuando hables, habla con peso. Si te acostumbras a hablar menos, cada vez que abras la boca, la gente se detendrá a escucharte. Tus palabras tendrán un peso que aquellos que hablan todo el tiempo jamás tendrán. No necesitas convencer a todos. Solo necesitas hablar de forma que cada palabra cuente. Porque al final, no se trata de cuántas palabras dices, sino de cuánto impacto generas. Ahora te pregunto: ¿tienes control sobre tus palabras o tus palabras tienen control sobre ti? ¿Tú eliges cuándo hablar o simplemente reaccionas como un robot, programado por la necesidad de expresarte?
Nietzsche nos enseña que quien habla menos, pero con propósito, nunca será ignorado. Quien domina el silencio, nunca será esclavo del ruido. Al final, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Tú controlas tu silencio, o tu silencio te controla a ti? Nietzsche veía la vida como un juego de fuerzas. Y en este juego, los débiles hablan demasiado, intentan justificarse, intentan convencer. Los fuertes, en cambio, no necesitan aprobación. Entienden que la necesidad de hablar todo el tiempo no es más que un síntoma de inseguridad. Saben que la ausencia de palabras puede pesar más que 1000 discursos. El silencio no es solo un espacio vacío. Es un reflejo de quién eres en realidad. Cuando guardas silencio, fuerzas al mundo a verte sin distracciones. Revelas tu verdadera esencia. Y para muchos, eso es insoportable. Porque la mayoría construye su identidad en base a cómo reaccionan los demás. Pero, ¿y si quitaras esa reacción? ¿Y si no dieras la respuesta que esperan? ¿Quién sería sin esa necesidad de validación? Nietzsche creía que pocos están listos para esa respuesta. Pocos están dispuestos a enfrentar el peso de su propio silencio. Pero quienes lo hacen, quienes dominan este arte, se vuelven inquebrantables. Porque no importa lo que digan de ti, no importa lo que piensen. Tú no necesitas explicarte. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuándo fue la última vez que guardaste silencio cuando esperaban que hablaras? ¿Notaste el impacto que eso tuvo en los que te rodean? Cuéntame en los comentarios. Y si esta idea te hizo pensar, si te desafió de alguna forma, no puedes detenerte aquí. El próximo video te llevará aún más profundo. No importa lo que creas saber, es esencial que lo veas. Míralo.